Bien, jóvenes, aquí estamos comenzando con el objetivo que nos habla sobre corriente eléctrica. Aquí tenemos entonces la fórmula general de lo que es la intensidad de la corriente, que sería igual a la carga entre el tiempo, donde la carga, sabemos que eso está representado en Coulomb, se escribe como C, el tiempo se va a expresar en segundos, y entonces la intensidad de la corriente sería Coulomb por segundo, que eso es igual a amperio. Se escribe como AMP, hay algunos que lo representan solamente como A. Tenemos también la ley de Ohm, que me establece la relación que existe entre la resistencia de un conductor, tomando en cuenta la diferencia de potencial entre sus extremos y la intensidad de corriente que circula sobre él. Aquí tenemos entonces la leyenda, resistencia del conductor, eso se expresa en ohmio, que sería voltio dividido entre amperio, ohmio, y se escribe con la letra griega omega. V sería la diferencia de potencial en los extremos de ese conductor, eso se representa en voltios, que se escribe como V. Y la I sería intensidad de la corriente, que ya acabamos de decir que eso es amperio, se escribe como AMP. Tenemos acá una fórmula de resistencia que depende de la forma o algunos elementos de su material con el que está construido, del conductor. Este símbolo que se ve acá es el coeficiente de resistividad, que esto va a depender del tipo de material, si es aluminio, cobre, acero. Cada material tiene una resistividad diferente. Esto es la longitud que tenga el conductor y esto es la sección transversal de ese conductor. Y R, por supuesto, la resistencia. La resistencia nos da en ohmios. La resistividad sería ohmios por milímetro cuadrado sobre metro. La longitud nos da en metros y la sección transversal generalmente nos están dando en milímetros. Aquí tenemos esta fórmula que me indica la diferencia que puede existir en cuanto a la resistencia de un conductor cuando hay un cambio en la temperatura, porque dependiendo de la temperatura a la que esté sometida ese conductor va a existir una resistencia o la resistencia puede sufrir un cambio dependiendo de la temperatura en la cual esté trabajando. Aquí vemos que en la fórmula dice más o menos. Se utiliza el signo más cuando el conductor es metálico y se utiliza un signo menos cuando el conductor es una disolución. Entonces, R2 sería la resistencia a la temperatura 2, que sería la temperatura más alta. La resistencia está en ohmio. Resistencia 1 sería la resistencia a la temperatura 1. Sabemos que la resistencia nos da en ohmio. Este alfa que nosotros vemos acá es el coeficiente de temperatura, que también va a depender del tipo de material. Cada material tiene un coeficiente de temperatura distinto. Vamos con la siguiente fórmula que tenemos por acá. Potencia sería igual a diferencia de potencial por intensidad, o también sería intensidad al cuadrado por resistencia, o también sería diferencia de potencial al cuadrado entre la resistencia, donde potencia eléctrica nos da en vatios. W sería la energía de la corriente, que sería potencia por el tiempo, o también diferencia de potencial por intensidad de la corriente por el tiempo, o también sería igual a intensidad al cuadrado por la resistencia por el tiempo, o también podemos decir que sería diferencia de potencial al cuadrado entre la resistencia por el tiempo. Y tenemos esta última fórmula por acá con la que vamos a estar trabajando en este objetivo, que es la cantidad de calor que desprende el conductor, ¿sí?, mientras está circulando por él una intensidad de corriente, una corriente. Entonces, la fórmula del calor sería igual a 0,24 por intensidad al cuadrado por resistencia por el tiempo.